Bueno, vamos a comenzar entonces con el contrato de listing para la venta. ¿Dónde lo encontramos? Primero vamos a la Asociación de Realtors, al Gateway. Vamos aquí donde dice Form Simplicity. Una vez que estemos en Form Simplicity, vamos a ir a Blank Forms. Y una vez que estemos dentro de Blank Forms, vamos a ir a nuestros paquetes. Aquí donde dice Forms Packages, que ya están creados para ustedes. ¿Ok? Vamos entonces a buscar el listing para la venta de condominiums. Tenemos dos para Single Family Homes y para Condominium. Vamos hoy a trabajar con el listing para Condominium. Ese es el paquete. Aquí está todos los elementos que ustedes necesitan darle al cliente para que él nos pueda dar el listing a nosotros y nosotros poder procurarle un comprador. Vamos entonces, todos estos addendum y todos estos contratos tienen que ser entregados a esa persona. Vamos entonces al llenado del Exclusive Right of Sale Listing Agreement como Transaction Broker. Abrimos el contrato y entonces vamos a comenzar con su llenado. Vamos entonces, recuerden que esto es cuando nos dan una propiedad para vender, una propiedad residencial donde ellos quieren que nosotros seamos los listing agents, o sea, lo que vendamos esa propiedad. Aquí ponemos el nombre del vendedor. Les recuerdo que tienen que estar todos los vendedores, todos los dueños que tengan esa propiedad tienen que estar nombrados aquí y todos tienen que firmar, sin excepción de ninguno. Si no, no existe un contrato válido de listing para que Miami New Realty pueda entonces venderlo. Por supuesto, en la línea 3 está Miami New Realty, a quien ellos le van a dar el listing para que nosotros le encontremos un comprador. ¿Ok? La línea 6 van a aparecer los términos, o sea, cuándo comienza y cuándo termina ese contrato. Comienza tal fecha aquí y termina tal fecha aquí, que es el día de terminación, termination date. Muy importante la fecha de inicio y de terminación de ese listing agreement. Aquí, por supuesto, en la línea 13 tenemos la descripción de la propiedad. Vamos a poner aquí la fecha. Vamos a poner aquí la dirección. Vamos a poner la descripción legal que tiene que estar completa. Todo lo que aparece en los public records de descripción legal de esa propiedad lo tenemos que poner en esta línea 15. ¿Ok? Si acaso no cabe aquí, bueno, pues entonces marcamos aquí si attachment 1, 2 o 3 y nombramos aquí si hay algún attachment para terminar de describir la propiedad. ¿Ok? Pueden agregarle un attachment, que es un addendum al final de este contrato donde establezca lo que faltó aquí si es que no alcanza para incluirlo aquí. La línea 17 vamos a trabajar con las propiedades personales que se incluyen. En este caso puede ser los appliances, que son los efectos electrodomésticos, pero también todo lo personal que puede ser cortinas, puede ser lámparas, puede ser muebles, etcétera. Todo tiene que estar nombrado aquí. Si no caben, bueno, la línea 18 les da para que puedan agregar un attachment, digamos el attachment número 2, como ejemplo, ¿ok? Y se lo agregan a este contrato. La línea 20 establece la ocupancia de esa propiedad. Aquí vamos a establecer si la propiedad está o no está ocupada por un inquilino. ¿Ok? Es por un inquilino, no por el dueño. Si la propiedad está ocupada por un inquilino o no está ocupada por un inquilino. Si la propiedad está ocupada por un inquilino, entonces, bueno, ponemos aquí, en continuación de la línea, cuando expira esa renta, si es que está ocupada por un inquilino. Tenemos que poner la fecha muy bien clara aquí y aclarar con el vendedor cuándo va a terminar ese contrato de renta existente. ¿Ok? En la línea 21 vamos a trabajar con los precios y los términos. Línea 22 vamos a poner el precio aquí que él quiere por su propiedad.
Ya le habremos hecho un comparable del área y iremos entonces con el precio que él realmente desea o que él estima que vale su propiedad. La línea 23 vamos a poner los términos de financiamiento en los cuales podemos vender la propiedad. Podemos venderla cash, podemos venderla convencional, eso vamos marcando. Convencional, si es para, se puede vender para veteranos y si califica para FHA o si existe otro que podamos especificar. ¿Ok? Estas son las marcas que vamos a poner si la propiedad califica para el financiamiento de todos estos términos. Si el dueño va a financiar, vamos a la línea 24. ¿Ok? Ya le pondremos aquí qué cantidad va a financiar, si es que es el caso, y cuáles son los términos de su financiamiento. Puede decir 50% de down payment, a un 10% de interés mensual por 3 años, 5 años, 10 años. O sea, aquí si él desea financiar, lo vamos a poner aquí. ¿Ok? La línea 26, si existe un mortgage que se pueda asumir. Estos casos no son ya muy frecuentes, pero si existiese el caso, bueno, él tiene que especificar si él puede dar una asunción de ese mortgage existente y cuáles serían los términos. No creo que esto se vaya a usar mucho, pero bueno, está en el contrato. ¿Ok? Aquí en la línea 37 aparecen los gastos del vendedor. El vendedor pagará un discount del mortgage u otros closing costs que no excedan X porcentaje del precio de venta. Esto depende si él decide que él va a gastar, va a hacer un descuento de 1%, de 0,5%, etcétera, para ayudar con cualquier gastos de cierre, etcétera. O si va a descontar algunos descuentos del mortgage, etcétera. Aquí está la obligación nuestra, que es simplemente estamos de acuerdo para continuar los esfuerzos nuestros para vender esa propiedad de acuerdo con el contrato. El MLS, aquí aparece la línea 41, deben leer este contrato que es muy importante, que es poner la propiedad en el MLS para que sea beneficioso al vendedor, para que la propiedad sea más expuesta a un mayor número de compradores potenciales, etcétera, etcétera. Deben leer siempre el contrato, que es muy importante, y saber qué es lo que estamos poniendo. ¿Ok? El seller aquí, que es la autoridad del broker, ¿a qué lo autoriza? Bueno, a mercadear la propiedad al público, a poner signs en la propiedad, etc. ¿Okay? Aquí en la línea 58 establece si el vendedor autoriza a poner la propiedad en el internet, excepto la dirección. Aquí en la línea 60, si el seller no autoriza a poner la propiedad en el MLS, ¿ok? Y aquí pone sus iniciales y marca alguna de estas dos. Muy importantes. En la línea 68, bueno, si hay un lockbox y se va a usar, se pone aquí. Si se van a aguantar las ofertas verbales, si se van a aguantar todas las ofertas una vez que ya se acepta un contrato. Estas se marcan si es el caso. ¿Ok? Los websites de oficinas virtuales. En la línea 80, si el vendedor autoriza que se le haga un estimado de mercado a la propiedad, a ese listing, si no lo autoriza y si no autoriza a que se escriban comentarios o reviews de la propiedad en estos websites, en estas páginas aquí. Son páginas que existen, que tienen algunos brokers como servicios online. Aquí el seller va a autorizar, no autoriza que se le haga un estimado a la propiedad y no autoriza que una tercera persona escriba comentarios sobre la propiedad en sus páginas de oficinas virtual. Tienen que marcar aquí una de estas dos o las dos. ¿Ok?
Las obligaciones del vendedor, bueno, cooperar con el broker, etcétera, etcétera. Deben de proveer las llaves, informarle al broker de algún leasing, si la propiedad está rentada, el mortgage, cuánto paga, etcétera. Esto es muy importante, leer todo esto para saber cómo estamos lidiando. ¿Ok? Aquí aparece en la línea 102 hacer todos los disclosures legales, incluyendo, esto está muy referido a realizar el Seller Property Disclosure Statement, que afectan el valor de la propiedad, cosas que no se pueden ver y que realmente son efectos materiales que afectan ese valor. El vendedor certifica que él no conoce de ningún elemento material que afecte el valor de la propiedad, incluyendo violaciones de código, defectos que no se pueden ver, excepto, y aquí podemos escribir en la línea 102, algo que él quiera decir que realmente sí afecta el valor de la propiedad. ¿Okay? Que puede ser un salidero, que puede ser existencia de mold en la propiedad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Seguimos entonces hacia abajo y aquí aparece la compensación. ¿Cómo va a compensar el vendedor a nosotros? ¿Okay? Casi siempre aquí va el 6% del total del precio. Si es distinto o si lo va a poner en números, se ponen aquí o simplemente el 6% en porcentaje. ¿Okay? Aquí en la línea 112 vamos a poner si por casualidad hay una venta con opción a compra, una renta con opción a compra. Aquí podemos poner entonces también, podemos repetir el 6% si en consideración por una opción al momento que la opción se cree. Si la opción se ejercita, el seller pagará al broker menos la cantidad que ya el broker recibió por la parte de la renta. Esto es en el caso de una renta con opción a compra. Ahora, en la línea 115 es si la propiedad se renta. Digamos que nosotros tenemos la propiedad para la venta, pero alguien la quiere rentar, el vendedor dice, me conviene rentarla, voy realmente a cambiar para esa renta porque me están pagando bien la renta. Y entonces aquí debemos poner entonces un 6, un 10, todo depende de cuánto queremos cobrar por la renta. El gross lease value, que quiere decir la renta anual dividida entre 12 y entonces un porcentaje de eso es lo que vamos a poner, que sea el 10%, el 6%, whatever. Esto es, entonces en la primera sí se vende, en la segunda sí se hace una renta con opción a compra y aquí sí se renta la propiedad. ¿Ok? Entonces seguimos por aquí. Tenemos aquí en la línea 122 es el protection period. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuándo es que se debe pagar ya a nosotros en las siguientes circunstancias? Y se lo tenemos que explicar al vendedor. Si la propiedad es transferida, digamos, por un quick claim deed a otra persona y nosotros tenemos el contrato activo, él entonces debe pagar la comisión. In terms of default. Y el número 3 también. El número 2 es si el seller rehúsa a firmar una oferta con todos los términos que él estableció en este contrato. Y el tercero es los días de los cuales tenemos periodo de protección. Aquí podemos poner desde 60, 180, yo diría tal vez 180 días, que serían 6 meses, que es el periodo de protección. ¿Qué quiere decir el periodo de protección? Esto es muy importante que lo debamos poner. Si el seller el vendedor hace un contrato o vende la propiedad a cualquier prospecto, una persona con el
cual nosotros hemos tenido alguna comunicación referente a la propiedad antes de la terminación, entonces él tiene que remunerarnos con la comisión si está dentro de este periodo. Digamos, la propiedad él hace una terminación el 30 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Si dentro de esos 180 días él hace alguna negociación de venta con alguien que nosotros le enseñamos la propiedad o que supo de la propiedad a través de nosotros, él tiene que pagar comisión. Eso es muy importante y hay que explicárselo bien al vendedor. ¿Okay? Sin embargo, si la propiedad es relistada después que hemos terminado la transacción, el listing, y vendida a través de otro broker, no tiene que pagar ninguna comisión a Miami New Realty. Es solamente si él no la mantiene activa en el MLS o no tiene ningún contrato con otra compañía. Entonces, si esa persona que vio la casa a través de nosotros va a hacer una negociación con este vendedor, nos debe la comisión. Pero si ya la relistó con otra compañía de real estate, ahí se acaba el periodo de protección que nosotros tenemos en este contrato. ¿Ok? Aquí, bueno, en la línea 127, los depósitos por consideración de los servicios del broker. El broker está titulado a recibir, en este caso. Si no quieren poner nada, es el 50% de todos los depósitos que el vendedor retenga como daños liquidables. Digamos que alguien se quiere salir de la transacción, entonces él se queda con el depósito, a nosotros nos corresponde lo que pongamos aquí. Si no se pone nada es el 50%. Si se pone algo, ya ustedes decidirán qué quieren poner aquí. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la cooperación con otros brokers que traigan un comprador. La línea 133 marcamos aquí. Y si aquí vamos a poner lo que vamos a cooperar en el MLS, ya sea un 3%, un 2.5%, un 2%, lo que hayan acordado con el vendedor. ¿Ok? Esto es, si alguien nos trae un comprador como single agent, aquí marcamos también y volvemos a repetir lo mismo que hay en esta línea de aquí y ponemos lo mismo, un 2.5 o un 3%. Si alguien viene como transaction broker, algún realtor trayendo a un comprador, y volvemos a marcar aquí y ponemos lo mismo que pusimos aquí y aquí. Si alguien viene con un cliente, comprador, con el cual no tiene ninguna relación de brokerage relationship. En las tres flechitas que marcamos vamos a poner siempre la misma cooperación. 3%, 3%, 3%. 2.5, 2.5, 2.5. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con lo que va a coger Miami New Realty. Esto es simplemente con lo que vamos a cooperar con otro realtor si trae a un comprador. ¿Ok? Aquí tenemos la terminación condicional. Si el seller pide terminar con el contrato, nosotros podemos estar de acuerdo condicionalmente terminar este agreement. Si existe esta terminación condicional, entonces el vendedor tiene que reembolsarnos con algún fee de cancelación, y aquí es donde ustedes lo ponen. Siempre aconsejo que pongan alguna cifra, puede ser 1%, puede ser 0.5%, lo que ustedes entiendan, porque realmente a veces los vendedores pueden ir por detrás con alguien que nosotros trajimos, pueden aprovechar que alguien les diga vamos a terminar el contrato ya, no importa, y yo te compro. Esto es algo que ustedes debieran poner siempre, 1%, 2%, 3%, it's up to you. Y después entonces tomamos en consideración y decirle a él, mira, esto es la oficina, ¿quién lo pone? Yo tengo que analizar con mi broker. Y después entonces ustedes me pueden decir, mira, Manny, yo quiero realmente que termine, yo quiero realmente que se enforce esta cláusula en la línea 144. ¿Ok? Aquí entonces iniciales del seller,
del associate que son ustedes y las iniciales mías. En este caso, si hay para cualquier resolver alguna disputa que tenga que ser relacionada con este contrato, algún rompimiento de este contrato, que en este caso es arbitration. En términos adicionales pueden poner todo lo que ustedes quieran, que el vendedor quiera poner. Yo no quiero que se enseñe la casa después de las 6 de la tarde, yo no quiero enseñarla los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para que nosotros cuando vayamos a ponerla en el sistema tengamos entonces elementos para decir esto hay que ponerlo porque esto es lo que quiere el vendedor. ¿Ok? Aquí entonces vamos a coger la firma en la línea 180 del vendedor y llenar toda esta información aquí. Si son más de un vendedor, por supuesto, tienen que estar aquí también. ¿Ok? Aquí está toda la información de nosotros. Ustedes pueden firmar por mí. No tengo que ser yo específicamente. Ponen la fecha y entonces le dan una copia siempre. Inclusive, aquí aparece la fecha en que le entregamos una copia al vendedor, el email, si fue vía email, si fue vía fax, si se la damos o si se la entregamos en un personal delivery. Esto es muy importante. Si un vendedor no tiene una copia de un listing, él puede enforzar este contrato de que él nunca realmente recibió la copia y puede salirse del contrato si tiene que ir a la corte. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces, de esta forma, terminamos con el entrenamiento del llenado de este contrato. Cualquier duda, como siempre, me pueden llamar a la oficina y ahí entonces nosotros vamos a ayudarlos en cualquier duda o cualquier problema concerniente al llenado del listing agreement para venta de una propiedad residencial. Gracias.